Hola, en este video comenzamos a estudiar los temas de la semana 5 del apunte que corresponde a la idea de función, que también se estudia en el curso de Introducción al Álgebra. En Introducción al Álgebra se estudia con mayor generalidad. Aquí solo estudiaremos funciones que tienen como dominio un subconjunto de los reales e imagen también un subconjunto de los reales. Entonces, en este clip solamente vamos a ponernos de acuerdo en nomenclatura y en definiciones para ir avanzando en ejemplos en los videos más posteriores. Entonces tenemos la siguiente definición de una función. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, una función de A en B es una correspondencia entre los elementos de A y los elementos de B, de tal modo que a cada X en A se le hace corresponder uno y solo un elemento Y en B. La función la vamos a anotar así: f dos puntos A hasta B, donde cada X va a parar a una imagen f de X que llamamos Y en el conjunto B. Alguna observación es que si A es un subconjunto de los reales, diremos que f es una función de variable real, y si además B es R, diremos que f es una función real de variable real. El conjunto A, el conjunto de donde salen los valores de la función, le llamamos dominio de f. Al conjunto B, en nuestro caso de R, se llama el codominio de f. A dónde va a parar el X vía f se llama la imagen de X por f, o la imagen de X vía f. También se le llama variable dependiente. Y a X se le llama variable de la función o variable independiente. Esos son los primeros nombres básicos que vamos a ir definiendo para una función. A continuación voy a hacer algunas observaciones y seguiré dando definición. Continuando con las definiciones y las observaciones y los nombres relativos a las funciones, tomaremos el siguiente acuerdo. Si una función está dada por una ley, digamos y igual f de x, la cual permite calcular la imagen de x, entonces entenderemos que el dominio de la función f es el mayor subconjunto de R donde la ley es aplicable para calcular f de x. Es decir, en este caso, cuando no viene dado el dominio de f lo entenderemos como todos los reales, tal que y igual f de x resulta ser un número real. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos la función definida por la ley 1 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, el dominio de f en este caso van a ser todos los reales tal que x cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y ese conjunto son todos los reales salvo el intervalo cerrado de menos 1 hasta 1, es decir, es el intervalo, la unión de los intervalos desde menos infinito hasta menos 1, unión del 1 hasta el infinito. Otra definición es el gráfico de f. El gráfico de f es un conjunto del plano definido del siguiente modo: son todos los x, y del plano, tal que x pertenece al dominio de f y y es la imagen de f de x. Por ejemplo, si tenemos la función de los reales en los reales que a cada x le asocia x cuadrado, su gráfico entonces van a ser todos los x, x cuadrado, que ya sabemos que eso es una parábola, un vértice en el origen. ¿Ok? Entonces continuaremos dando definiciones y acuerdos que tomaremos respecto a funciones. Continuando con nuestra serie de definiciones relativas a funciones, voy a definir lo que son los ceros de una función. Sea f de A un subconjunto de los reales una función, llamaremos ceros de f a todos los x del dominio de f tales que f de x valga 0.
en estos puntos el gráfico de f corta el eje de gas x. ¿Ok? Y llamaremos intersección con el eje y al punto 0, f de 0. Por ejemplo, si tenemos la función que a cada x se le asocia x cubo menos x, podemos factorizar por x y nos queda que f de x es igual a x factor de x cuadrado menos 1, y eso aún así lo podemos descomponer en x factor de x menos 1, x más 1. Entonces nos damos cuenta que los ceros de la función son x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y la intersección con el eje de las i's es evaluar 0 y calcular f de 0, que en nuestro caso es 0,0, el origen. Otra definición es la idea de conjunto imagen. Si f es una función de a, subconjunto de los reales y los reales, llamaremos conjunto imagen de f al conjunto de todos los f de x tal que x está en el dominio. Por ejemplo, si f va de los reales y a cada x le asocia su cuadrado, la imagen de f en este caso van a ser todos los positivos, además el 0. Noten que no necesariamente la imagen es todo el conjunto codominio. El codominio no necesariamente es igual al conjunto imagen. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto codominio. En casos particulares son iguales, en ese caso llamaremos a la función epiyectiva, pero eso se verá más adelante. Por lo pronto, entendemos que la imagen de f no necesariamente cubre todo el conjunto codominio. Bien, continuemos. Voy a definir lo que es una función par y una función impar. Diríamos que una función que va de a a su conjunto de los reales es par, siempre y cuando cumple dos condiciones. Primero, una condición del dominio, que dice que tanto x, si x está en a, menos x también debiera estar en a. Y para todo x en a, f de x y f de menos x valen lo mismo. Por ejemplo, la función valor absoluto es una función par. Como R es todo el dominio posible, cada vez que está X también está menos X, y el valor absoluto de X es lo mismo que el valor absoluto de menos X. Una función se dice impar si cumple la primera condición de la función par, es decir, para todo X en A, menos X también está en A, y para todo X en A, f de menos X no es lo mismo que f de X, salvo un signo menos. Por ejemplo, la función que a cada número real le asocia su cubo es una función impar. Pues si x está en R, menos x también está en R, es todo el dominio posible. Y f de menos x es menos x al cubo, que es lo mismo que menos paréntesis x cubo, que es menos f de x, así que f es impar. Voy a hacer una pequeña observación respecto al gráfico de la función par. Si f es par y x, y está en el gráfico de f, entonces menos x, y también está en el gráfico de f. Entonces el gráfico de f es simétrico respecto al eje y. Es decir, basta conocer el gráfico de la función
a la derecha del eje Y, y el gráfico completo va a ser hacer la simetría de esto en el lado izquierdo. Algo similar ocurre para las funciones impares. Si f es impar y x, y pertenece al gráfico de f, entonces menos x, menos y también pertenece al gráfico de f. Entonces, el gráfico de f es simétrico respecto al origen. Es decir, si el gráfico de f lo conocemos a la derecha de f, podemos graficar el lado izquierdo de f haciendo la simetría respecto al origen. Bien, continuando con nuestras definiciones, voy a definir lo que es una función periódica. Voy a tomar una función que va de A hasta los reales. Diremos que es periódica si existe un número positivo P tal que cumple dos cosas. Cada vez que está x en A, x más P también debe estar en A. Y para todo x en A, f de x y f de x más P valen lo mismo. En este caso, diremos que P es un periodo de f. Se llama periodo mínimo de la función f al real P barra, tal que f es periódica de periodo P barra, y si f es periódica de periodo P, entonces P barra es más chico o igual que P. ¿Ok? Es decir, el periodo mínimo es el mínimo periodo posible de una función periódica. Puede ser un ejemplo. Si denotamos por x entre corchetes, que se llama la parte entera de x, al mayor entero que es menor o igual que x, entonces esta función x menos la parte entera de x es una función periódica de periodo 1 y su gráfico son pedacitos de diagonales de largo raíz de 2 que parten de todos los números enteros. ¿Ok? En general, si yo tengo una función periódica de periodo P, por ejemplo, que aquí está P, entonces el gráfico completo de f es pegar esta curva tantas veces como se quiera hacia adelante y hacia atrás. Entonces basta conocer la función en un intervalo de largo p para conocer el gráfico de la función en todo su dominio, cuando la función es periódica. Bien, aquí llevamos en este clip un grupo de definiciones y acuerdos que hemos tomado respecto a las funciones. En los siguientes clips ahondaremos más en otros ejemplos y en otros conceptos
conceptos relativos a funciones que nos permitirán estudiar las funciones con mayor detenimiento.